España, años 40. El país está envuelto en una complicada posguerra. Se busca la reconstrucción urgente del país y la industrialización pasa por ser un pilar fundamental. En este escenario, un hombre, una persona, tiene un objetivo entre ceja y ceja. Éramos una España pobre, gris y en estado de supervivencia. ¿Estás listo para adentrarte en una historia llena de rumores, intrigas y movimientos en la sombra? Pues es así. La creación de Fasa Renault en Valladolid es una historia ingeniosa, entusiasmante, que os va a mantener en vilo, donde un hombre, Manuel Jiménez Alfaro, será el gran protagonista y junto a él una historia llena de giros, rumores y leyendas que a veces poco tuvieron que ver con la realidad. Nos quitasteis Fasa, dicen en muchas provincias. Sí, se dice mucho eso. Yo he escuchado en Burgos, en Zamora, en Salamanca, que dicen, no, es que Fasa iba a venir aquí, pero aquí dijimos que no, y luego o lo pues quitaste. Tú nos lo puedes confirmar de primera mano. Mira, de verdad, es que lo digo por activa y por pasiva y sigo escuchando eso. ¿Cómo fue la llegada de la primera fábrica de coches privada de España a Valladolid? ¿Fue tan fácil como puede parecer? ¿Quién apoyó y quién intentó impedir que ese proyecto saliera adelante? Hoy tenemos muchas preguntas que resolver sobre la llegada de Fasa Renault a Valladolid. Os va a sorprender, ya veréis. Vamos empezando porque tenemos mucho que contar en el programa de hoy. Ya lo iréis viendo. Porque lo de crear, diseñar, construir y poner en marcha una fábrica de coches, pues no es nada sencillo. Y vamos a empezar precisamente por ahí, por el final de la historia, porque esa fábrica, la primera fábrica de automóviles que hubo en España, fue real. Hemos acudido a ti, primero porque eres un trabajador pues de los más antiguos que pueden ir quedando Fui un trabajador. Fuiste un trabajador de Fasa, pero además eres miembro de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Valladolid. Sí. Y tú nos dices que aquí donde estamos ahora mismo, que ahora en mi parque, es donde estaba ubicada la fábrica que creó Manuel Jiménez Alfaro, la primera fábrica. Exactamente, la primera El primer taller. El primer taller, la primera factoría. Y es más, creo que la primera zona donde empezaron a montar los vehículos estaba justo aquí, es decir, al costado, al lado de la estación de Ariza. Porque la factoría en realidad iba desde aquí hasta la carretera Madrid, que va paralelo más o menos, y aquí estaba la primera parte, o sea, la parte más antigua. Date cuenta que llegó a tener más de 14.000 obreros fijos, y unos 3.000 que se podrían añadir en contrataciones temporales. Por lo tanto, la importancia de la Fasa en el impulso de la ciudad pues fue muy grande. Qué alegría me da, Carmen, encontrarme contigo. Y yo, Miguel, igual. Y además, te lo prometo, es una pasada, ¿eh? ¿En qué sitio estamos tan espectacular? ¿Te das cuenta? Bueno, Carmen, a ver, te he citado porque tú eres la persona que nos tienes que contar una historia que es maravillosa. Claro, tú eres la persona que mejor lo conoce porque, además de que eres familia de Manuel Jiménez Alfaro, has seguido trabajando en el legado, en rescatar un poco toda esa historia de cómo llegó, nada más y nada menos, Renault, Fasa Renault, a Valladolid, a Castilla y León. Para Castilla y León fue nuestra primera gran revolución industrial. Pasamos de una industria, sí, habíamos tenido industria textil en Castilla y León, pero no teníamos una gran industria manufacturera de bienes de consumo de alto valor, ¿no? Y fue una revolución, fue nuestra primera revolución, llegó en ese momento. ¿Sabes qué pasa, Miguel? Que nosotros hemos nacido todos ya con coches, con uno y dos coches en muchas familias. Entonces, parece que siempre han existido. Resulta que no, que ha habido una época y ha habido unos años en los que nadie tenía coche. Simplemente había 4 privilegiados que tenían unos coches enormes, que eran carísimos, y nada, pues 4 personas. Y no había ni carreteras ni semáforos, porque luego te hablaré de los semáforos. Mi tío abuelo, Manuel Jiménez Alfaro Laminos, dedicó 23 años de su vida
De durísima pronto, lucha. Exactamente. Y él lo define como durísima lucha. Fasa, la escritura de constitución de Fasa se firmó el 29 de diciembre de 1951. Lo tengo. Eso Tenemos es. que irnos, para empezar, a los años 50. Saber Eso es. cómo era la España de los años 50 y tener un poco en la cabeza cómo era, sobre todo, Castilla y León, Valladolid en aquel caso, en los años 50. Y más que los años 50, te diría yo los años 40, porque ahí es donde se va gestando un poco el germen de lo que vino después. Claro, hay que recordar esa España de la cartilla de racionamiento, muy dura. Esa España en blanco y negro, esa España en la que no había nada, o sea, había que reflotarlo otra vez y ponerlo en marcha. Hemos pasado una guerra civil, después la Segunda Guerra Mundial, con el bloqueo que eso supuso para nuestro país, porque fuimos reconocidos como aliados indirectos del régimen nazi y estábamos totalmente bloqueados a nivel internacional. Creo que nos apoyaban 2 países. Y es un país que está muy mal, pero como yo he dicho alguna vez en estos programas, España sigue siendo España y la sociedad sigue siendo la sociedad, aun en medio de una dictadura. Mientras España deambulaba en la oscuridad de la posguerra, hubo quien supo ver en la floreciente industria del automóvil, que crecía velozmente en Europa, todo el potencial que podía ofrecer a este país y, de paso, hacer realidad su sueño de construir coches. Pues ese hombre fue Manuel Jiménez Alfaro. Vamos a empezar por el principio. Vale. Pues, ¿Quién es Manuel Jiménez Alfaro? Pues mira, es el hermano de mi abuelo. Eran 4 hermanos, su padre murió cuando ellos eran muy pequeños, entraron en el ejército enseguida, en aquellos entonces, con 13 años me parece, y llegó a ser lo que en el mundo civil equivale a catedrático. Incluso él puso casi en marcha la escuela de automoción dentro del ejército. O sea, era en aquellos años, Miguel, los años 40, el hombre que más sabía de coches de España. Él estaba en contacto con Europa, con muchas fábricas, sobre todo en Inglaterra y en Alemania, y él sabía cómo funcionaban porque por su trabajo viajaba mucho y él sabía que aquí había que poner algo parecido. Él tenía esa idea en la cabeza. Él sabía que tenía que conseguir y esa era su meta. Solo esa idea, a él le llamaban de loco para arriba. Nadie creía en su idea, nadie. Que tiene más mérito, ¿no? Porque él era un loco, tenía la memoria perfectamente hecha de la fábrica que él quería, con datos de lo que iba a costar la salida del primer coche, o sea, lo tenía todo estudiado. todo calculado. Bueno, la verdad es que hablar de Manuel Jiménez Alfaro es pues estos grandes hitos de la historia de nuestro país, ¿no? En otro programa hablamos de nuestro Jerónimo de Allanz, pues podría ser el Jerónimo de Allanz de aquel momento, con más éxito, probablemente. Su función de alto cargo militar en la época de la dictadura franquista hace que probablemente no se valoren de la misma manera o no se valoren como se debía su enorme capacidad de iniciativa, que fíjate, es tan importante que para mí es una muestra de eso que estoy diciendo, de la sociedad española funcionando y moviéndose frente a la dictadura franquista. De hecho, tanto se mueve la sociedad que hay un desafío que a mí me parece precioso. Hay que hacer en España el gran coche utilitario, el gran coche que pueda comprar el pueblo. Bueno, pues el 4x4 de la Renault de Valladolid se adelanta al SEAT 600. Bueno, no adelantemos acontecimientos. El fin ya sabemos cuál sería, pero antes de abrir las puertas de la fábrica habrían de pasar aún muchas vicisitudes y no pocos obstáculos. Esto que ocurrió aquí en Valladolid han sido hitos en España, tanto Fasa como esta empresa, y luego este pequeñito coche que tenemos aquí hoy. ¿Qué hace un gaditano? ¿Cómo llega un gaditano? Porque tu tío abuelo había nacido en Cádiz. Sí. ¿Cómo llega a Valladolid? Claro, porque ellos son de ascendencia, o sea, son andaluces. Mi tío abuelo nació en Sanlúcar de Barrameda, mi abuelo en Sevilla, en Utrera, todos de andaluces. ¿Qué ocurre? Que, como te digo, perdieron a su padre cuando mi tío abuelo tenía 2 años y mi abuelo 4, o sea, muy pequeños. Y entonces, pues en aquel momento, una salida era entrar en el ejército, y ellos entraron muy pronto en el ejército. Y entraron en la Escuela de Artillería de Segovia. Allí estuvieron muchos años haciendo la carrera y después distintos destinos y volvieron otra vez a Segovia. La madre de ellos vivía con mi abuelo. Y mi abuelo vino destinado aquí a Valladolid, como también era militar, vino destinado a dirigir la fábrica nacional.
vino en el año 1943 y entonces fue conociendo esta ciudad y él dijo: yo tengo que poner en marcha Fasa en Valladolid. Y además, mira, esto, si me permites, Miguel, es muy importante, porque fíjate, a día de hoy, con los años que han pasado, más de 70 desde esa firma de la escritura, ¿no?, en diciembre del 51, a día de hoy, yo no sé si te pasa a ti, pero yo he escuchado decir, claro, es que en Valladolid nos quitasteis Fasa, dicen en muchas provincias. Sí, se dice mucho yo he escuchado en Burgos, en Zamora, en Salamanca, que dicen, no, es que Fasa iba a venir aquí, pero aquí dijimos que no, y luego o lo quitaste. Tú nos lo puedes confirmar de primera mano. Mira, de verdad, es que lo digo por activa y por pasiva y sigo escuchando eso. No, eso no es cierto, no es cierto. Fasa nació pensada única y exclusivamente para Valladolid. Mi tío abuelo dijo: o pongo en marcha Fasa en Valladolid o en ningún otro sitio más. Bueno, esas cositas que vienen, que nos contamos entre las diferentes provincias de Castilla y León, un poco por esa rivalidad a veces absurda que tenemos, parece ser que no se ajustan a ningún hecho histórico en cuanto a la fundación de Fasa. Jiménez Alfaro, por alguna razón que desconozco, tenía claro que quería que fuera Valladolid, incluso el lugar exacto donde se ubicó. ¿Por qué Valladolid? Y lo pregunto por una razón, por lo que decía al inicio de la entrevista. Sí. Castilla y León, estamos hablando de años 40, años 50, que no se nos ofende a nadie, pero una de las regiones más atrasadas que había en España. Entonces, la apuesta era doblemente difícil, poner en marcha una fábrica de automóviles, pero es que además elija uno de los sitios donde hay peor formación de los trabajadores. ¿No? ¿Me equivoco? ¿Por qué Valladolid entonces? Venga. Pues mira, Valladolid primero, la situación geográfica que tiene Valladolid. Y ten en cuenta que que a mediados del 19 llegó el ferrocarril aquí, ¿sí?, y Valladolid era un nudo de comunicaciones muy bueno. Entonces eso ya era un plus que tenía Valladolid. Y luego tenía personal cualificado de Renfe, de los talleres valían de Renfe. Los propios... Claro, eran, el trabajo reciclados, pero distinto, ya conocían... Pero tenían ya una experiencia industrial. Luego, mi abuelo en la Fábrica Nacional también creó la escuela de aprendices, y esos aprendices también era relacionado con el ejército, pero como te he dicho antes, también vehículos pesados del ejército, también había profesionales que tenían experiencia, por supuesto, no de fabricar coches, porque el único que sabía de coches era mi tío. Pero tenían cierta experiencia en el manejo de ese tipo de fabricación industrial. Eso es. Y luego había aquí, con esta relación que tenía mi tío con Valladolid, al estar aquí mi abuelo, entonces conocía muy bien la ciudad. Además, con el alcalde contactó varias veces y encontró el lugar ideal. Él dijo: yo tengo que poner Fasa aquí, que era en el Paseo del Arco del Ladrillo número 4446, que es justo a la bajada del Arco del Ladrillo, donde ahora es la ciudad de la comunicación. Por desgracia no existe nada de aquello, de esas naves. Yo tengo una foto preciosa que he recuperado porque no es fácil en contener fotos de aquella fachada tan bonita. Es que me encanta porque es que se ve las letras Fasa arriba, la entrada, precioso. Y entonces en esos terrenos que él encontró, localizó al dueño, y esos terrenos tenían la superficie que él necesitaba, y además tenía ya una nave, la primera nave, que es la que le sirvió a él para esos primeros años y sacar adelante Fasa, porque es que, yo si tú me paras, es que yo... Me encanta cuando nos cuentas cómo nos cuentas además las cosas. Cuando a principios de los años 50 viene Jiménez Alfaro a Valladolid a crear su fábrica de automóviles, a impulsar la fábrica que él ha concebido, Valladolid no es cualquier cosa. Aquí estaban los talleres centrales de la Renfe. Es decir, yo diría que en alguna medida la Fasa viene a sustituir en una segunda oleada industrial a los que fueron los talleres de Renfe. No olvides que por estas mismas fechas viene un italiano, Scrimieri, que funda la Saba. Por eso era bastante lógico que Jiménez Alfaro viniera a Valladolid, donde ya había una tradición industrial. ¿Qué ocurre? Que en España en aquella época
estaba, bueno, el gobierno de Franco, pero estaba el INI, el Instituto Nacional de Industria. Y en el 50 el gobierno puso en marcha SEAT, una fábrica pública, o sea, con participación del gobierno, con la participación del INI, del Ministerio de Industria. Sociedad Española de Automóviles. Exactamente, eso es. La dictadura monta lo que se llama el INI, el Instituto Nacional de Industria, y en ese INI, para favorecer la industria automovilística, se inventa la SEAT, que es una versión española de la Fiat italiana. Hay que entender la diferencia del esfuerzo de uno a otro. Uno es con el apoyo gubernamental absoluto, económicamente hablando, y el otro es un apoyo privado. FASA es una iniciativa totalmente privada. SEAT tiene el apoyo gubernamental y FASA inicialmente no. FASA es apoyo económico independiente, de burguesía de la tierra, y el empuje que da Jiménez Alfaro, que tiene se puede decir patente, tiene la exclusiva, digamos, de fabricar en concreto un modelo de Renault. Entonces, estaba el gobierno potenciando SEAT, una empresa pública. Y llega mi tío y dice: oye, que yo también quiero fabricar, pero yo quiero que sea una empresa privada. Y él tenía claro que el futuro de España, recordamos esos años tan difíciles, el futuro de España pasaba por la fabricación de automóviles. ¿Cómo le da un militar por decir, pues yo me gusta entrar en el tema de la ingeniería, del mundo del automóvil, fue profesor también, ostentó algunos cargos? ¿Cómo no ese cambio, pero sí la vida militar, enfocarla por ese lado? Claro, dentro del ejército, como te digo, él empezó con el mundo, o sea, en el ejército había camiones, por supuesto, que además esa industria después con la guerra se potenció muchísimo. Entonces, lo que es el mundo del automóvil en sí, no del automóvil del turismo, sino de los vehículos pesados, dentro del ejército se sabía mucho sobre ellos, porque habían sido imprescindibles. Trabajaban con ellos, claro. Claro, entonces, los hermanos, entraron todos en aquel momento, yo te digo, teniente coronel, luego llegó a general de división, como el resto de los hermanos. Entonces, pero en ese momento él estuvo muy en relación con los automóviles, pero eran los automóviles de guerra, vehículos pesados. Y entonces él lo trasladaba, o sea, esa experiencia que él tenía dentro del ejército, lo trasladaba a la sociedad civil. Manuel Jiménez Alfaro ve que ha viajado, ha estado en Europa, ha visto cómo está avanzando la sociedad en Francia, fundamentalmente, y dice, ¿por qué no va a pasar esto en España? Él pone esa primera piedra, él tiene ese interés, supongo que casi, un poco romántico, ¿no? Porque realmente lo tenía un poco difícil, pero se pone el empeño y de hecho lo consigue. Si no hubiera sido por el empeño de Manuel Jiménez Alfaro, FASA no se hubiera creado. No solamente es que tuviera la idea y tuviera la posibilidad de poder manufacturar coches con una tecnología extranjera y de manera totalmente lícita, porque él tenía esos derechos, sino que es que además consigue el apoyo económico necesario. En los años 60, el Producto Interior Bruto de España creció un 7,5%. El segundo país del mundo después de Japón en crecimiento. Bueno, y esto es así. ¿Por qué es así? Pues porque la sociedad española y España vivía y palpitaba aguantando una dictadura política que estaba por encima de ella, pero seguía existiendo con potencia social. Es que es una historia tan apasionante porque solo existía una nave y mi tío pidió una excedencia en el ejército y dijo, no, yo necesito una excedencia porque me tengo que dedicar en cuerpo y alma a esta industria, la tengo que sacar adelante. Y entonces encontró esos terrenos, ya había acordado con el propietario Ramón López Mozo, había acordado ya un precio y él tenía estudiado perfectamente toda la superficie. Y además es que ahí, Miguel, en ese terreno pasaba la línea de Ariza. De ferrocarril. Eso es, si tenían una aduana, porque estamos hablando, esa relación con el vehículo, bueno, todavía lo hemos nombrado este pequeño coche, pero no hemos dicho, es un Renault que ya se fabricaba en Francia, entonces esa línea de Ariza pasaba por allí, que venía de Francia, y pasaba justo por esos terrenos, entonces mi tío no tenía ninguna duda de que ahí tenía que estar FASA. Pedro,
¿Cuándo entras a trabajar tú en Fasa Renault? En Fasa, entonces, bueno, en el año 1971. En el 71, sí, en ese año nací yo. Joder, fíjate. Casi nada, yo entré de aprendiz y en ese año entramos 15 personas. La factoría de montaje 2, que es la más grande y la que existe ahora, no se había hecho todavía, se estaba construyendo. Y sin embargo sí que existía la factoría de motores y la de carrocerías. A lo mejor éramos unos 5.000 o 6.000, quizás. 5 o 6.000. Sí, pero eran trabajadores, pero no era todo lo que hay ahora, que es una barbaridad, claro. Bueno, ahora a lo mejor en trabajadores no te creas que hay tantos más, pero ha habido muchos más, porque luego la robotización y todo esto ha sido ya muy reciente y entonces todo se hacía a base de mano de obra y las cadenas de montaje ocupaban mucha gente. Entonces, bueno, hay que decir que ahí mismo, ahí podemos ver algunos vagones, están las vías del tren. Por supuesto, y los trenes todavía siguen pasando. Y es más, esa factoría se situó aquí, primero porque tienen unos terrenos más o menos asequibles y estaban conectados, o sea, se conectaron con el ferrocarril, que era como donde el que suministraba las primeras carrocerías que venían de Francia. Porque aquí se montaban los coches, pero se montaban con elementos que venían de fuera, porque aquí no se fabricaban motores. Venían todas las piezas y aquí se ensamblaban. Exactamente. Y los primeros motores eran prácticamente de artesanía, porque no se había hecho ni la cadena de montaje ni nada. Es decir, aquí era un almacén que había paralelo a la vía, pegando a la vía más o menos, y ahí es donde empezaron a ensamblarse en plan artesano los primeros coches, hasta que se creó la factoría, la auténtica factoría de montaje que iba desde aquí, aunque luego absorbió esto, desde aquí hasta la carretera Madrid en paralelo. Y ahí ya es cuando se montaban en cadena, lo que se llama la cadena de montaje. Pero hasta entonces era una cosa artesana, se traían las piezas y no sé, 200 o 300 personas lo ensamblaban. Sobre todo también, aparte de esta historia, es que ha habido muchos años, Miguel, muchos años que la figura de mi tío se ha querido borrar de esta historia. O sea, ya sabes... Bueno, es increíble, alguien que ha luchado y que ha estado tan... Es difícil encontrar a alguien que haya estado más vinculado a una compañía y a un proyecto, yo creo que tu tío abuelo. Pero ha sido por mucha gente, gente que se quiso atribuir méritos que no le correspondían y entonces modificó la historia. Y entonces la parte esa primera de la fundación, o la etapa prefundacional, como decía él, no se quiso hablar porque se quería tapar, y entonces como que Fasa empezó ya a partir de ese desarrollo gordo que vivió después a partir de que saliera el 4x4. Y entonces, claro, es que todo lo que te estoy contando es que sin todo eso que sufrió, porque la palabra que hay que utilizar es la palabra sufrir, porque fue un sufrimiento, sin todo eso no hubiera venido lo que llegó después. Pues es necesario que contemos qué pasó aquí. Fasa para Castilla y León ha sido el principal motor económico, ha sido uno de los principales motores para que se industrialice otras partes de Castilla y León en base a la industria del automóvil. Y para España es una de las industrias más importantes. No sé ahora mismo cómo estaremos, pero hasta hace poquito éramos la quinta productora mundial de vehículos. Si no somos la quinta, seremos la sexta. Somos un gran productor de automóviles. Curioso el acervo técnico que tenemos aquí para la fabricación de vehículos. No solamente en Valladolid, sino en otras partes de España. Sorprendente, curiosa e intrigante la historia de cómo llegó Fasa Renault a montarse en Castilla y León, en Valladolid en concreto. Pero si pensáis que ya lo sabéis todo, no, os equivocáis. Aún tenemos que conocer cómo se montó esa factoría, quiénes empezaban a montar y cómo se construían los primeros coches, o incluso cómo Manuel Jiménez Alfaro se hizo con la licencia para fabricar ese 4x4. Cosas curiosísimas, pero que vamos a conocer a la vuelta de un pequeño descanso para la publi. Enseguida volvemos.
Estamos a finales de los 50. España comienza a despertar económicamente tras una dura posguerra inmersa en una dictadura. Y en ese escenario, un militar visionario decide ir contra viento y marea para conseguir poner en marcha su sueño, una fábrica de coches. Claro, que para llegar aún hasta ahí le falta todavía mucho. Construir la fábrica, obtener los permisos del gobierno y a estas alturas hasta conseguir la licencia de un coche que fabricar. Casi nada. Mi tío Manuel, él ya tenía, como hemos hablado, ¿no?, esa idea de fabricar la empresa, pero la empresa no existía, ni siquiera estaba aprobada por el gobierno. Y él ya se lanzó a buscar un coche para fabricar aquí. Renault ya estaba fabricando coches en Francia. Y aquí en España, ya desde 1900, no recuerdo ahora si era 1903 o 1908, aquí ya se vendían vehículos Renault, pero se vendían vehículos Renault que venían de Francia. Eran carísimos porque, claro, había que exportarlos. Muy caros. Los modelos que venían eran de los coches grandes, entonces solamente se los podían permitir 4. La gente que se movía en el mundo del automóvil ya sabía que Jiménez Alfaro estaba buscando algún coche para fabricar en España. Y eso llegó a oídos de Pierre Le Fauchet, que era el presidente de la Renault francesa. Y en uno de los viajes coincidieron en el mismo sitio y entonces el presidente de la Renault francesa le llamó y le dijo: Manuel, me gustaría hablar con usted, podemos quedar y tal. Y claro, mi tío quedan el 12 de febrero del 51 en París, el presidente de la Renault francesa y mi tío abuelo, para firmar el contrato de fabricación del 4x4 en España, en Valladolid. Y lo firma el presidente de la Régie Renault y Manuel Jiménez Alfaro Alaminos, él a su nombre, a título personal. O sea, el que tenía la licencia para fabricar el 4x4 aquí en España era él. No había ni empresa ni nada de nada, solo él. Él sale de París con ese contrato de fabricación. Este hombre, que era militar, ingeniero, que había sido profesor de automovilismo en la Escuela Politécnica Militar y que había sido, si no recuerdo mal, director general de industria. Consigue la exclusiva por parte de Renault de poder fabricar en España un vehículo en concreto, que es el conocido como 4x4. Se viene a España y inicialmente sí consigue el apoyo económico por parte de la burguesía de Valladolid, pero no consigue las licencias necesarias para poder abrir un centro industrial en Valladolid. Le costó, a pesar de sus vínculos con el sistema. Entonces él ya tenía su contrato para fabricar su coche, pero claro, le faltaba a la empresa. Y entonces ahí es donde ya encuentra esos terrenos que te he dicho aquí en Valladolid y prepara la memoria para la solicitud, presenta la solicitud para poner en marcha una empresa de fabricación de automóviles en Valladolid y presenta la memoria en mayo del 51, y presenta esa memoria aquí en la Delegación de Industria de Valladolid. Esto apoya lo que hemos dicho antes, que no se presentó en ningún otro sitio más este proyecto, se presentó solo en Valladolid. Eso es lo que no le aprueban al principio. No le aprueban. Eso es, porque estamos hablando de mayo del 51. En el mismo contrato tenía el permiso, la licencia para fabricar aquí el coche y también se trajo todos los planos de las naves, de cómo tenían que construirse las naves. Eso fue una cesión de tecnología entre Francia y España brutal. Francia iba muy por delante de España en aquel momento. Nosotros acabábamos de salir de una guerra y Francia ya se había recuperado un poco más. Entonces, todo eso, lo que consiguió mi tío en ese contrato que se firmó en febrero del 51, fue muy importante. En el 45... pues España está tan destrozada como puede estar Alemania. Alemania quedó convertida en un desierto después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que mientras el resto de Europa se une, recibe la ayuda americana a través del Plan Marshall y hay un impulso para superar todo lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial, en España hay una dictadura y entonces esa dictadura sufre un aislamiento internacional que no fue tan fuerte como se dice, porque en ese aislamiento por debajo el régimen de Franco sí estaba recibiendo ayudas. Lo que pasa es que no en esa medida ni en esa cantidad. Y entonces intenta al principio salir
de la situación de retraso a través de lo que se ha llamado el régimen de autarquía. Es decir, intentar con lo que tenemos y sin contar con nadie salir adelante. El gobierno ya se había puesto en marcha con SEAT. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega Lini la solicitud para poner en marcha una empresa que dice Lini, no, me van a pisar el sembrado, claro. Va a ser una competencia. Bueno, no le hacían ni caso. Él veía que pasaba el tiempo y que no le respondían. Y entonces, ¿qué ocurre? Que él contactó con Carrero Blanco, que era el ministro de la presidencia entonces. Y entonces, el segundo de a bordo. Eso es. Y le hizo llegar la memoria. Y entonces Carrero Blanco, que estaba también a favor de la iniciativa privada, que es lo que presentaba mi tío, entonces leyó ese proyecto y dijo, bueno, se quedó con los ojos abiertos. Y entonces lo que consiguió Carrero Blanco es que en un Consejo de Ministros que hubo en octubre, presentarlo y que llegara directamente, porque claro, esos trámites que se tenían que hacer no se hacían, entonces el tiempo pasaba y no llegaba al Consejo de Ministros. Y entonces ahí llegó en ese consejo. ¿Y sabes lo que pasó? Se expuso, lo leyeron, y ¿sabes lo que dijo Franco? Dijo, bueno, como el gobierno está a favor de la iniciativa privada, vamos a hacer una cosa, le vamos a dar el permiso a Jiménez Alfaro a título personal, y así, si la cosa va bien, nosotros nos ponemos una medalla, pero si va mal, el responsable es él. Da la casualidad de que en el gobierno de España hay un vallisoletano cuyo nombre no se puede decir porque era falangista y además tuvo actuaciones no muy positivas, según parece, pero que gozaba de afecto en Valladolid, que era José Antonio Girón de Velasco, y en el Consejo de Ministros este vallisoletano es el que dice que se apoye a la FASA de Valladolid. ¿Qué ocurrió? El 17 de octubre de 1951 se publica en el BOE el permiso a Manuel Jiménez Alfaro y Alaminos para poner en marcha una empresa de fabricación de automóviles privada en Valladolid. Ya tenemos la segunda parte a título personal, la primera la fabricación del 4x4 y la segunda la puesta en marcha de FASA. Unas condiciones que el propio Manuel dice en una carta que tengo yo. Bueno, dice, y con unas condiciones, seguro puestas adrede para que no las pudiera cumplir. O sea, tan difíciles de se da la aprobación, pero se intenta de que el proyecto no salga adelante porque es competencia, va a ser competencia de la empresa pública que hemos creado. Eso es. Manuel Jiménez Alfaro, un ingeniero militar extraordinariamente inteligente, extraordinariamente emprendedor, lleno de iniciativas, intenta hacer una fábrica de automóviles que, en definitiva, viene a ser concebido como el enemigo de la fábrica de automóviles del Estado franquista, del Estado dictatorial, que es la de Barcelona. Mi tío decía siempre, en el campo de batalla de la vida, las heridas que no te hacen morir te hacen más fuerte. Y esto es el ejemplo. Entonces, al final, consigue ese permiso con el reto de cumplir esas condiciones. Además, es que había un plazo. Él tenía un plazo para cumplirlo. Si ese plazo no hubiera llegado a tiempo, se hubiera ido al traste todo esto. Tenía ya calculado, como te digo, todo, y la idea era de tener unos 400 trabajadores, esa fábrica. O sea, tú imagínate qué envergadura de empresa, lo que tenía que tener, lo que tenía que ir detrás de ello, ¿no? Detrás de esas cifras. Entonces ya se empezó a mover para conseguir el dinero. A él le dijeron que en Madrid, ¿recuerdas que te he contado que ya se vendían coches Renault aquí? No se fabricaban, pero venían. Entonces era lo que se llamaba la SAEAR, que era como una especie de, de distribuidora, ¿no? De distribuidora de coches franceses, o sea, era francesa, pero estaba aquí, y entonces esta es la que movía todos estos coches, ¿no? La venta de los coches, eso es. Entonces le llegó a oídos a mi tío que en Madrid esta empresa, pues que estaría dispuesta a poner el capital. ¿Qué ocurre? Que pasó noviembre, no tenía respuesta total, que dijo, bueno, ya me tengo que mover porque aquí no me están dando largas y no me van a dar el dinero. Y entonces contactó con un amigo suyo aquí en Valladolid, que era Alfonso Sánchez Huertas, que era muy amigo y era un gran capitalista que había aquí en Valladolid. Entonces se pusieron de acuerdo y localizaron
los primeros 6 accionistas, es decir, Manuel y otros 5. Y esos son los que firman el 29 de diciembre de 1951, domingo para más señas, y además en casa del notario, que tuvieron que hacerlo deprisa y corriendo porque era el 29 de diciembre, se acababa ese año 51 y era muy interesante poderlo firmar antes de que acabara ese año, porque a partir del 1 de enero del 52 había condiciones que iban a cambiar. Entonces era muy interesante. Había que hacerlo rápido. Eso es. En casa del notario un domingo, ahí se presentaron los 6, cada uno puso 50.000 pesetas y con eso se firmó la escritura de constitución de Fasa. 50.006, ¿me has dicho? 6, eso es. Son 300.000 pesetas de la época, es, que era un capital, era un capital. Es. Claro, era un capital porque es lo que consiguieron. A ver, no era suficiente para cubrir todo el capital social, pero sí para firmar esa escritura. Recuerda que nos hemos quedado en esa pequeña nave donde mi tío tenía su pequeño despacho y había que iniciar esas obras. Entonces, claro, era necesario tener ese capital porque si no, no se hubiera podido arrancar las obras. ¿Llegaste a conocer estos primeros talleres? A ver, la primera nave que era la que estaba al costado de la Estación de la Esperanza, donde se montaron los primeros talleres, esa luego fue un almacén, formaba parte, o sea, se estaba unida con la factoría de montaje, con la cadena, vamos a decir, pero era la parte, luego después es donde se instaló la cadena de pintura. Es decir, había una parte de ensamblaje y luego todos los coches pasaban por la cadena de pintura, que era justo donde se construyó, justo donde se habían empezado a montar los primeros coches de forma artesanal. Ajá. Él se encerró en esa nave porque, claro, porque era un terreno, pero no había nada. O sea, había que construir las naves. O sea, que imagínate, y él se metió en ese espacio que había, colocó su mesa de despacho, su máquina de escribir, porque iba siempre con él, un infiernillo y un teléfono, y ahí y dijo, pasó, vamos a empezar a hacer coches eso aquí. Es, y ahí se metió, porque es que, claro, él quería además ser el primero, es que fíjate, él quería ser el primero en estar en la fábrica cuando llegaran los trabajadores, y el último que se iba. Él llegó en ese momento, tenía su 4x4 claro, y se instaló ahí en la fábrica mientras se construía el resto, porque claro, una parte era lo que es la fábrica en sí y otra parte es lo que hace una fábrica, que es fabricar. En este caso coches. Entonces hubo que hacerlo todo a la vez. Mi tío es que no se daba ninguna importancia, o sea, él hablaba de esto, pues sí, bueno, pues la puesta en marcha de Fasa, como que yo te digo a ti, pues mira, vamos a dar una vuelta por aquí. Pues, él nunca se dejó guiar por la riqueza ni por el dinero. A él le importaba la gente. ¿Y sabes lo que está escrito en muchas entrevistas? Que los verdaderos artífices del triunfo de Fasa fueron los trabajadores. O sea, él quería, por supuesto, a ver, la meta de toda fábrica es salir adelante, sobre todo al principio, después de todo ese esfuerzo, y además él, si había llegado hasta ahí, es porque estaba convencido de que iba a ser un éxito, tenía que ser un éxito. Esos primeros trabajadores es que se desvivían por la empresa, pero porque también la empresa les daba muchísimo. Recibían. Cuando tú entras a trabajar en Fasa, en otro momento que no fue el inicio, pero ¿qué significaba poder entrar a trabajar en Fasa en los años 70, a principios de los 70? Pues hombre, cuando yo entré a los 15 años y estaba estudiando todavía... ¿A los 15 empezaste? Sí. Yo estaba estudiando quinto de bachiller y para las personas como yo, pues era una doble faceta. Por un lado, parecía como que dejabas de estudiar, que yo no dejé de estudiar, luego seguí y tal, pero por otro lado, o sea, te permitía tener una cierta autonomía. Durante 3 años éramos aprendices y cobrábamos un sueldo muy elemental, o sea, eso no te daba para vivir, evidentemente yo vivía con mis padres, pero luego, cuando pasaban los 3 años de aprendizaje, te hacían oficial y ya empezabas a cobrar un sueldo curioso, es decir, un sueldo que te permitía vivir dignamente
independientemente. Que se cobraba de oficial. Lo digo para poner... Sí, en orden está de... bien yo cuando recordar esas cosas, para ponerlo un poco en situación. Cuando yo era aprendiz cobraba del orden de 1.300 pesetas, más o menos, porque además todos los años te subían una miseria. Pero cuando empecé de oficial, el mínimo sueldo, yo era fresador de oficio y empecé a cobrar unas 10.000 y pico pesetas. Bueno, ya era un dinero. Por eso digo que cuando eras aprendiz no te daba para vivir, pero cuando ya te hacían oficial era un sueldo curiosillo, sí. Y además pues era una empresa, digamos, segura, es decir, que podías entrar en otras empresas que a lo mejor ganabas más inicialmente, pero FASA lo que tenía es que tenías unas condiciones laborales bastante curiosas. No digo que insuperables, había otras empresas en Valladolid, había muchas empresas, pero FASA estaba bien. Él quería que FASA hubiera podido llegar a tener un coche 100% español. Propio. Eso es, eso era, incluso haber llegado a fabricar furgonetas y camiones, eso es su proyecto inicial. En 1953 presentan en Valladolid, con todo bombo y platillo, 12 unidades de ese famoso 4x4. Bueno, pues el 4x4 de la Renault de Valladolid se adelanta al 600. Es decir, que se circulan por la calle Santiago los primeros 12 coches 4x4 fabricados en la FASA de Valladolid que los primeros 600 fabricados en la SEA de Barcelona. Y una cosa muy bonita, en el centro del volante de los 4x4 está el escudo, el esmalte con el escudo de Valladolid. El 4x4 sale en abril del 53. ¿Y sabes qué ocurre en junio del 53? Que en FASA reciben una visita de alguien, de un redactor del norte de Castilla llamado Miguel Delibes. Mira, es que esa entrevista, además el titular, ya ruedan por la ciudad los primeros 4x4. Una entrevista, es un lujo de entrevista contado en el 53, es decir, en el momento histórico real. Una entrevista que le hace Miguel Delibes a Manuel Jiménez Alfaro. Él le dice, si quiere suba y le doy una vuelta. Y le dice Miguel Delibes, no, suba, por favor, que ya verá. Y luego bajan ya del viaje y le dice mi tío abuelo, bueno, ¿y qué le ha parecido? Dice, bueno, suena bien y no es incómodo, decía Miguel. Claro, como yo creo que en aquel entonces, estoy segura que era la primera vez que se subía Miguel Delibes en un coche. Claro. Esa Castilla y León, esa Valladolid, que era agrícola 100%. Totalmente. Entonces, este coche llegó para cambiar la vida de la ciudad. Hubo un primer cambio con la llegada del ferrocarril a mediados del siglo XIX y el segundo hito en la ciudad y en Castilla y León y en España ha sido la llegada del 4x4 y la llegada de FASA. Ahora que se habla tanto de los emprendedores, este es el modelo de un emprendedor. Es él personalmente el que consigue ese contrato de la Renault y la Renault se fía de él, porque todos sabemos que al final de la historia siempre hay un ser humano que empuja y que es capaz de aglutinar en torno a él a otras personas. Que si confías en tu idea, si tienes un sueño, lucha por ello porque al final los sueños se cumplen. Y aquí tenemos esto, ahora vemos con esta perspectiva 70 años atrás, ¿no? Pero en aquel momento nadie le decía que, oye, esto va a salir bien. Había muchas papeletas de que no fuera así, Miguel, y aún así lo intentó. La suerte no es suficiente, que la suerte te pille trabajando, dicen muchas veces. Claro, como dicen esos otros, cuando tú sabes dónde tienes que ir, siempre hay un viento que viene a tu favor. Exactamente. Manuel murió en el 92 con casi 94 años, a punto de cumplir 94 años, y fue accionista de FASA hasta los 90, hasta el año 90, o sea que él dejó voluntariamente, o sea, es decir, que toda su vida, casi 92 años, estuvo ligada. Eso es. FASA era una pequeña empresa en aquel momento, pero después fíjate lo que ha sucedido, ¿no? Después en FASA entra el accionariado de Renault, unos años después. Y finalmente creo que en el año 2000 pasa a formar parte ya directamente de la actual Renault.
de que lo normal es que los coches lleven el logotipo del fabricante, el logotipo de Fasa en su momento, Fasa Renault. Claro. Y sin embargo, que esto tiene toda la pinta de que es idea de tu tío. Exactamente. Este coche, este 4x4, que será de los primeros que salió de aquella fábrica, lleva en el volante el escudo de la ciudad de Valladolid. Claro, es que verás, es que uno de los primeros embajadores que tuvo Valladolid ha sido este 4x4. Es que mira, ¿recuerdas que hemos hablado en febrero del 51, en ese contrato que firma Manuel con el presidente de la Régie Renault? Bueno, pues allí los 4x4 ya estaban funcionando en Francia desde los años 40. Entonces, él firmó el contrato, y ¿qué ocurre? Que los 4x4 de allí, de Francia, llevaban en el centro del volante el escudo de París. Y entonces llega Manuel y dijo, pues oye, mío... lo siento, pero los que se fabriquen aquí en Fasa tienen que llevar el escudo de Valladolid. Pues todos los 4x4 fabricados en Valladolid llevan el escudo de la ciudad. Este es el más antiguo. Entonces tiene una serie de características que le distinguen de los otros 4x4 que han venido después. Y este, en concreto, este escudo esmaltado es una de las señas que dice, o sea, que tú ves este coche y dices, este es de los primeros. Sabes que es de los primeros. Porque el resto sigue manteniendo el escudo de Valladolid, pero ya es monocromo, es decir, todo en dorado. Pedro, una pregunta. ¿Cuándo se cierran estos talleres? Que seguro que lo sabes. ¿Cuándo se cerraron? Pues se cerraron, y no son talleres, era una fábrica, era una gran fábrica, es una factoría. En el 26 de julio de 1991, y se habían fabricado 2.435.291 vehículos. 2 millones de coches que salieron desde aquí. Todos. Casi nada. Casi nada. Carmen, o sea, no tengo palabras, de verdad, en nombre de todos los espectadores, para agradecerte la historia maravillosa que nos has contado. Al revés, Miguel, gracias te lo doy yo, de verdad. No, espectacular. Y además motivo más que de sobra para que nos sintamos orgullosos de que la primera fábrica privada que se instaló en España fue aquí en Castilla y León, en Valladolid, gracias a tu tío. Gracias, Carmen. Gracias, un placer.